Amigos, como siempre, los viernes tenemos con nosotros a o el doctor Héctor Benítez o cualquiera de los profesionales que para él trabajan en la oficina Venme Legal, en la firma jurídica de Venme Legal. Y retomamos nuestro contacto con Kirsi Prosperi Quintana, quien nos acompaña vía telellamada. ¿Cómo estás, mi querida Kirsi? Encantado en saludarte. Gracias, Carlos. Buenos días. Muy bien. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Te voy de una vez a entrar en materia porque vamos a hablar de la visa EB3 y el tema de la certificación laboral. Rápidamente te digo que yo siempre le digo a las personas cuando hago las recomendaciones para que se asesoren con ustedes que si ha estado durante este tiempo por TPS o por parol trabajando, probablemente su patrono le pueda servir de sponsor, de patrocinio para una certificación laboral. ¿Estamos más o menos en esa jugada? Por supuesto, Carlos. De hecho, la situación del TPS no solo afecta a los beneficiarios, sino que también afecta a los empleadores que de alguna manera directa o indirecta se están viendo afectados los intereses económicos por tener que retirar a esos empleados de sus nóminas. Es decir, ¿qué tendría que hacer una persona que tiene TPS para calificar para esta herramienta, para este estatus? Mira, la mejor forma, o digamos la manera más sencilla de entender este proceso, Carlos, es entender que la residencia por esta vía está compuesta por tres pasos, de los cuales uno y dos dependen del empleador y el tercer paso depende del aplicante. El tercer Mm, paso, entiéndase, aplicación a Green Card dentro de los Estados Unidos o por vía consular. mm. Entonces, si bien la persona en este momento quizás no tiene certeza de cuál es su estatus o está en un estatus de naturaleza temporal, no solo TPS, lo importante acá de resaltar es que el empleador puede iniciar el proceso de certificación laboral porque el estatus de esa persona no va a ser relevante para una aprobación. Entonces, ese primer paso, el empleador ponerse en contacto con una firma, sea BM Legal o cualquier abogado, para poder analizar la viabilidad de esa certificación, es decir, si ese potencial empleador califica para la posición que le están ofreciendo, comenzar a hacer el proceso, se deben hacer unas publicaciones, se debe demostrar que no existe un americano calificado dispuesto para ocupar esa posición y luego de que se ha hecho esa demostración, pues se presenta ese certificado de labor con el Departamento del Trabajo y una vez tenemos esa aprobación, vamos al paso 2 con USCIS. ¿Cuál es ese paso 2? Es la introducción de los documentos, la solicitud, Es es la hay que presentación de sustentarlo. una petición de migrante donde debemos demostrar dos cosas. Número uno, que la compañía tiene la capacidad para pagar el salario Ujú. ofrecido a ese trabajador foráneo. Y número dos, que a su vez ese trabajador foráneo cumple con los requisitos mínimos de la posición. Te pongo un ejemplo. Si yo digo que un paralegal necesita un título de bachiller y necesita 3 años de experiencia en el área legal, entonces yo debo producir una copia de ese título de bachiller y debo demostrar que esa persona tiene al menos esos 3 años de experiencia laboral. ¿Qué importancia o qué tanto ayuda, qué tanto respalda la solicitud el hecho que durante su permanencia en los Estados Unidos a través del TPS o mediante cualquier otro cobijo migratorio, la persona haya trabajado para esa empresa? Es decir, yo tengo un empleado que llegó, sacó su permiso de trabajo, es mi asistente de producción aquí en el programa, pero ahora se le está venciendo el TPS y yo lo patrocino para una certificación laboral. Es relevante porque eso me va a ayudar en la fase número 2 a establecer que efectivamente yo tengo la capacidad de pago del salario de ese trabajador. Ujú. Además que eso va a enriquecer, digamos, esa experiencia que bajo ciertas circunstancias yo puedo utilizar para calificarlo en la certificación laboral. Además que esta visa no es solamente para profesionales con amplias carreras ni con años de experiencia, sino que acá puede calificar una persona que incluso no tenga un título universitario. O sea, esta Ujú. visa no es solo para profesionales, sino también para ocupaciones no profesionales, para mano de Exacto. obra calificada. Ahora bien, decía que demostrar que un americano, que esta persona puede hacer el trabajo y que no existe un americano que lo haga. De pronto la gente se puede, eso que llaman los psicólogos, autosabotearse. Ah, bueno, pero es que yo soy asistente de producción. Pueden buscar cualquier americano que haga el trabajo de asistencia de producción. ¿Cómo hago para demostrarlo? ¿Es a eso a lo que te refieres a cuando hago publicaciones y no vino nadie, por ejemplo, a entrevistarse para el trabajo? Así es, eso se documenta a través de, se deben hacer unas publicaciones de carácter obligatorio en sitios específicos y ese periodo está abierto, digamos, por un promedio de no menos de 35 días Ujú. y si no llegan candidatos,
durante esos 35 días o los candidatos que apliquen de pronto no llenan los requisitos mínimos de la posición, entonces ese empleador de buena fe puede establecer que, mira, yo abrí esta posición al mercado laboral y pues nadie aplicó y por esa razón ahora le ofrezco esta posición al trabajador foral. Lo que llaman in between, es decir, mientras la persona está todavía cobijada, ponte tú, por el TPS o por el parol, y está trabajando. Ese lapso intermedio entre el momento en el que está trabajando y el momento que le aprueben su herramienta migratoria de la cual estamos hablando, ahí no hay ningún problema de que esté ubicado en un limbo, ¿no? Primero está protegido por el alivio temporal del TPS o del parol para luego pasar a la visa B3 o la certificación laboral. La certificación laboral por sí sola no le va a dar un estatus, pero sí va a ser ese puente que le va a permitir moverse del estatus de TPS, cuya naturaleza es temporal, y hacer una transición a la residencia legal permanente. No. ¿Okay? Incluso para las personas que tengan ese limbo o ese gap, dependiendo de la cantidad de días, pueden tener incluso la puerta abierta para hacer un proceso consular, que mucha gente pues le asusta el hecho de salir, pero la realidad es que es más rutinario de lo que tú te imaginas, Carlos. La cantidad de personas que todos los días salen a aplicar a su residencia permanente en un consulado y regresan a los 10 días. Entonces, esa puerta está abierta. Y no solo eso, Carlos, hay personas que no están ya en los Estados Unidos, que ya tomaron la decisión de irse y este puede ser su herramienta o su vehículo para regresar. Ahora, y regresar por la puerta grande. En el caso particular, qué bueno eso de regresar por la puerta grande. En el caso particular de los venezolanos que no tenemos embajada en Caracas, ¿pueden hacer la diligencia consular en terceros países? La diligencia para este tipo de visas por ser de inmigrantes se realiza en Colombia, salvo que la persona tenga una doble nacionalidad o tenga de pronto una residencia permanente en otro país y ese país le permita hacer el trámite allí. Bien, si alguien que nos está escuchando en este momento está en esa situación, lo ideal es que se comuniquen con ustedes, con su asesor legal. Así es, así es. Y que por supuesto su empleador, digamos, esté en la misma sintonía. Muchos empleadores no han hecho este proceso, Carlos, porque ni siquiera lo conocen y sus trabajadores no lo han traído a colación. Importante entonces que si usted es empresario y tiene un empleado al cual a usted le resulta productivo, buen trabajador, etcétera, y usted tiene temor de que está perdiendo su TPS, lo que está pasando con Disney, por ejemplo, que puso en licencia administrativa con goce de salario, gracias a Dios, a un importante grupo de trabajadores, pudieran trabajar en eso. Ya se me termina el tiempo, mi querida Kirsi, pero no puedo dejar de preguntarte, porque tengo aquí que una jueza de Massachusetts ha reanudado condiciones para la gente que tiene el parol humanitario. ¿Cuáles son esas condiciones? Así es, efectivamente, Carlos, todos estos beneficiarios de parol humanitario que estaban en una especie de limbo, ya que todas las aplicaciones o beneficios que estaban haciendo estaban en pausa, pues ahora han sido reanudados. Entonces, para todas esas personas que de pronto están aplicando por asilo, que estaban aplicando por una petición familiar, ahora pues la orden es que se reanude el procesamiento de esas aplicaciones. Te agradezco mucho, como siempre, vienes a aclararnos muchas nubes, muchas lagunas que la gente tiene. Así que les digo, como siempre, se puede vivir y se puede trabajar legalmente en Estados Unidos siempre y cuando usted se asesore con verdaderos profesionales. Nosotros les recomendamos a nuestros amigos de Venme Legal. Que tengas excelente fin de semana, mi querida Kirsi. Gracias, Carlos, por la invitación. Hasta nuestro próximo encuentro. Amigos, Venme Legal, 558-5625. Ya venimos.